Apenas 100 años después del comienzo de la era del automóvil, los expertos advierten que el hombre ya ha quemado cerca de la mitad de las reservas mundiales de petróleo que le ha tomado a la naturaleza millones de años en producir. Parte 2. La nacionalización del petróleo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre un número creciente de países industrializados dependientes del petróleo y los países productores, donde comenzaban a propagarse movimientos nacionalistas, pasaron por revueltas políticas y económicas que se agravarían aún más en las décadas por venir. En Estados Unidos, que no tuvo que recuperarse de la guerra, la sociedad de consumo prosperaba libremente. Como resultado de esta despreocupada prosperidad, el número de vehículos representaba el 80% de la cifra mundial de autos en 1947. Aunque Estados Unidos aún era el más grande productor, consumidor y exportador de petróleo, algunos analistas acuciosos entendieron que las cosas estaban por cambiar. Se hizo evidente que la demanda de petróleo en el mundo superaba lo que Estados Unidos podía suministrar. Particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, Europa reconstruyó su economía en torno al petróleo, igual que Japón. Y en ese mismo periodo el consumo estadounidense se disparó. Reconociendo esta demanda creciente y bajo la sencilla premisa de que existían yacimientos petrolíferos extranjeros más grandes y menos costosos de explotar, las compañías estadounidenses e inglesas intensificaron la búsqueda de nuevas fuentes de petróleo alrededor del mundo. La mancha de petróleo se extiende. 1945. En 1945, el Departamento de Estado estadounidense elaboró un informe en relación con el petróleo y especialmente sobre el petróleo del Medio Oriente. Para esa época, las compañías petroleras comenzaron a darse cuenta de que el Medio Oriente era muy rico en petróleo. Hasta aquel momento, solo Estados Unidos y Rusia habían sido los únicos grandes productores de crudo. Este informe del Departamento de Estado dice en sus conclusiones lo siguiente: el control sobre el petróleo del Medio Oriente ofrece una fuente prodigiosa de poder político y económico, textualmente. Y eso no ha cambiado desde entonces. En diciembre de 1945, esta voluntad política quedó simbolizada en la Conferencia de Yalta, que marcaría fuertemente el destino del mundo por las décadas siguientes. El presidente Roosevelt, a pesar de su delicada salud, estuvo en Puerto Said para reunirse con Abdelaziz, fundador del Reino de Arabia Saudita. Ambos firmaron el acuerdo denominado Petróleo para la Seguridad. Roosevelt le dijo a Abdelaziz: ustedes nos garantizan un acceso privilegiado a su petróleo y, como contraprestación, nosotros les garantizamos protección contra ataques internos y externos. A esto se le conoció como el paraguas estadounidense. Las primeras premisas de esta alianza paradójica entre uno de los países más arcaicos y feudales de la época y la democracia más poderosa y moderna del planeta se dieron unos 20 años antes, cuando Ibn Saud, contando con el filo de las espadas y el Corán, unió a varias tribus nómadas y belicosas y conquistó la Meca para crear el Reino de Arabia Saudita. Hay una anécdota relevante sobre los tiempos heroicos de la exploración petrolera. En los años 20, un hombre extraño, portando un casco colonial y protegido por un paraguas verde, caminaba a través de la inmensidad del desierto de Arabia Saudita. Se trataba del mayor Frank Holmes, un ingeniero de minas neozelandés muy ingenioso e inteligente. Su objetivo era encontrar un espécimen muy raro de mariposas negras, una metáfora bastante poética de la riqueza que habría de representar el oro negro y que él fue el primero en percibir. Contactó a la entonces Anglo-Persian, la cual envió a un equipo de geólogos al sitio. Pero como solo estaban acostumbrados al modelo iraní, no se imaginaron que los indicios de petróleo que buscaban estaban ocultos debajo de las dunas de arena frente a ellos. El informe que levantaron fue negativo.
la Anglo-Persian abandonó el proyecto sin saber lo cerca que estuvo del tesoro más preciado en la historia del petróleo. Los estadounidenses, más pragmáticos que los ingleses, conquistarían este tesoro para sí mismos. En 1933, la Standard Oil de California, SoCal, allanó el camino. Hizo un contrato con el rey Abdelaziz, quien le dio una concesión sobre 1 millón de metros cuadrados en la zona oriental de su reino por 14.000 kilogramos en monedas de oro. En 1933, 2 geólogos y un intérprete, a bordo de un Ford y escoltados por una docena de beduinos, cruzaron el desierto. Los primeros años fueron una decepción, pero al final de los años 30 se hicieron descubrimientos muy prometedores que fueron celebrados con gran pompa por el rey Abdelaziz. Esto marca el inicio de la fabulosa aventura del petróleo saudita. 10 años después, a comienzos de la década de 1950, experimentaría su primer éxito en la región de Ghawar, donde se descubrieron varios yacimientos, todos pertenecientes a un mismo campo petrolífero de 200 kilómetros de longitud. Esta enorme mancha de petróleo, con una superficie de 2.250 kilómetros cuadrados y que sigue siendo aún la más grande del mundo, llevó a los geólogos a decir que Arabia Saudita flotaba sobre un mar de petróleo. Texaco y SoCal no podían manejar todo por sí solas, así que se asociaron con Mobil y la Standard Oil de Nueva Jersey, hoy en día Exxon. De esta asociación nació la compañía Arabian American Oil, Aramco, un gigantesco consorcio completamente estadounidense. El éxito de esta industria en plena expansión fue una de las razones para que los empresarios petroleros ignoraran las revueltas políticas que comenzaron a suscitarse en los países productores. A partir de los años 50, mientras se propagaba a través de los países del Medio Oriente un sentido nacionalista, surge un cierto grado de conciencia entre las poblaciones recién liberadas de los colonizadores, después de haber estado bajo el yugo del Imperio Otomano por más de 5 siglos. Hubo una especie de búsqueda de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces se desarrolló el nacionalismo árabe. Inicialmente fue representado por el partido Ba'ath, luego por Nasser, y también por tendencias políticas muy poderosas como el socialismo, el marxismo, el fundamentalismo, más recientemente y últimamente el terrorismo, por desgracia. Esta ola nacionalista fue lo que permitió el surgimiento de la conciencia pronacionalista del petróleo. Estos países se dieron cuenta de que fueron engañados con los llamados acuerdos de concesiones, firmados entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Juan Pablo Pérez Alfonso, el caballero guerrillero. Un país no árabe, Venezuela, tendría un papel importante en el nacionalismo petrolero. Junto a México, es uno de los más antiguos productores de petróleo de América Latina. En la década de 1910, a pesar de los indígenas hostiles, la naturaleza y el clima, las grandes angloestadounidenses, Shell y Standard Oil, dirigiendo el camino, enviaron a sus exploradores en busca de zonas ricas en petróleo. Después de un inicio infructuoso, en los años 20 se hicieron descubrimientos nuevos, uno tras otro, especialmente en la cuenca del lago de Maracaibo. Caudillos petroleros sanguinarios y corruptos, que eran como títeres en manos de las grandes, iban y venían en innumerables golpes de Estado que los llevaban al poder. Esta situación terminó solo después de la Segunda Guerra Mundial, con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Durante ese periodo, las grandes extendieron sus actividades por toda Venezuela, que se convirtió así en el proveedor de petróleo más grande de Estados Unidos.
Para la mayoría de los venezolanos, las viviendas de los trabajadores petroleros, construidas según modelos estadounidenses, eran la vitrina de exposición de una prosperidad ilusoria, como se muestra en esta película promocional que alaba la gloria de las grandes. Era como un oasis en un país de pobreza. El dinero petrolero era un dinero fácil, pero beneficiaba solo a unos pocos líderes indiferentes ante las injusticias sociales. Por lo tanto, esto hizo que las cosechas, así como las exportaciones en general, se vinieran abajo. A comienzos de los años 30, esto fue seguido por una migración masiva de gente de los campos a las ciudades, cuyas consecuencias aún afectan a los venezolanos hoy en día. En 1947, Venezuela finalmente se convirtió en una democracia, y en ella surgió un hombre extraordinario, Juan Pablo Pérez Alfonso. Era amigo y compañero del nuevo presidente de la República, Rómulo Betancourt, un político progresista que designó a Pérez Alfonso en el puesto clave de ministro de Energía. Ambos se habían conocido en la universidad cuando estallaron las primeras huelgas de trabajadores en 1925 y que fueron duramente reprimidas. Pérez Alfonso respaldó la lucha de los trabajadores contra las grandes y fue encarcelado junto a ellos. Desde entonces, su sueño anhelado era transformar lo que él llamaría la maldición del petróleo en un medio para promocionar a su país y más aún a los países que pronto serían llamados el tercer mundo. Porque parte de estos ajustes deberían distribuirse hacia el tercer mundo pobre, que podríamos decir en vez de no imaginar otro cuarto mundo. Pero lo que es fundamental en lo que yo digo es lo que no se ha hecho nunca, que es que darle una participación al tercer mundo como un derecho reconocido. Y entonces de esa forma estamos nosotros obteniendo un poder que no tenemos al encontrar apoyo en ese tercer mundo que vamos a favorecer para que nos apoye. Y al mismo tiempo también indirectamente nos introducimos en la economía de los países desarrollados, porque ellos van a ver sus pequeñas y medianas industrias que no hacen comercio con los países petroleros, que se les abren nuevos mercados en los países del tercer mundo. Con sus discursos, Pérez Alfonso se convirtió rápidamente en la pesadilla de las grandes, que lo apodaron el caballero guerrillero. En 1948, un año después de ser nombrado ministro de Energía, Pérez Alfonso se adjudicó su primera victoria cuando refutó los viejos acuerdos de concesiones impuestos por las grandes, mediante los cuales el Estado recibía solo 10% de las ganancias del petróleo. Luego de duras negociaciones, Pérez Alfonso logró obtener un aumento, 50% en lugar del 10% original, el famoso 50-50 o 50-50. Su éxito se convirtió en un modelo para todos los países productores en vías de desarrollo que también querían mejorar sus ingresos. La tragedia de Mossadegh. En 1951, Irán, siguiendo el ejemplo venezolano, fue el primer país en rebelarse contra la omnipotente compañía Anglo-Iranian Oil, la antigua Anglo-Persian y ahora British Petroleum, que había convertido al país en una genuina colonia petrolera a principios del siglo XX. En aquel tiempo, Irán era una monarquía constitucional gobernada por el Shah Mohammad Reza, un joven tímido y sin experiencia que, bajo presión de los ingleses, sucedió a su padre en 1941. Comenzó con un conflicto social. En marzo de 1951, en vista de que la Anglo-Iranian no reconoció las exigencias de los trabajadores petroleros, estos iniciaron una huelga que paralizó la región de Abadán, la enorme terminal petrolera iraní, y que se extendió rápidamente por todo el país. La nacionalista y moderna élite iraní, que no tenía ninguna contraparte en los demás países vecinos del Medio Oriente, aprovechó esta oportunidad para hacerse oír. Fue liderada por un carismático parlamentario de la oposición, el doctor Mossadegh. Era médico y su temido talento como orador era bien conocido por sus colegas parlamentarios de la Asamblea Nacional. En ese periodo de disturbios y confrontado por la inflexibilidad de las grandes sobre las exigencias de los trabajadores, el gobierno conservador se vio obligado a renunciar. El 26 de abril de 1951, el Parlamento le pidió al doctor Mossadegh que formara un nuevo gobierno.
En la cima de su popularidad, Mossadegh sometió a votación ante los miembros del Parlamento una ley que autorizaba la inmediata nacionalización de la Anglo-Iranian. Se llevó a cabo 3 días después, el 29 de abril de 1951. Mossadegh declaró: "El propósito de esta nacionalización es brindar felicidad y prosperidad a nuestro pueblo, así como garantizar la paz en el mundo". La noticia cayó como un rayo en la prensa internacional. Las cancillerías occidentales y las grandes se sentían indignadas. ¿Se había vuelto Mossadegh tan loco como para atacar los intereses de la sacrosanta Anglo-Iranian? La Anglo-Iranian, operando como lo hizo en una región bastante remota de Irán, en el suroeste del país, había establecido realmente una gran presencia en esa región, convirtiendo a Abadan en un pueblo de la compañía con todas las instalaciones respectivas. Pero estaba manejada principalmente por expatriados ingleses. Había una fuerza laboral iraní grande dirigida por un cuadro de gerentes ingleses mucho más pequeño. Y esto creó la impresión de un Estado dentro del Estado, si se quiere, o una presencia imperial extranjera en Irán. En mayo de 1951, la nacionalización se hizo efectiva mediante la creación de la compañía National Iranian Oil, la NIOC. Gran Bretaña tomó de inmediato las acciones necesarias para que el gobierno iraní reconsiderara su decisión. Pero Mossadegh se mantuvo inflexible. Más aún, con el respaldo tanto de la población como de los rusos, incluso provocó a los ingleses al arrestar y expulsar a sus ejecutivos del país. En este país, que carecía de una élite petrolera local, la decisión sería catastrófica para el futuro de la naciente compañía nacional. Para tratar de encontrar una solución a la crisis, los ingleses llevaron el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual dictó sentencia legitimando la posición inglesa. Mossadegh, apoyado por Moscú, refutó la sentencia, alegando que el asunto era netamente iraní y que por lo tanto no era competencia de las autoridades internacionales. Estados Unidos se involucró en la batalla, pero no sin tener en cuenta sus propios intereses. Envió a una delegación liderada por Averell Harriman y Walter Levy, el famoso experto en petróleo, que llegó a Irán con la misión oficial de lograr un acuerdo entre Londres y Teherán. Una vez más, Mossadegh se rehusó. Mossadegh en sí no era una persona compleja, y creo que probablemente uno de los problemas serios que tuvo la delegación negociadora fue que él, sin duda alguna, era muy sincero en cuanto a su encarnecido sentimiento antibritánico y antiimperialista. Y eso hizo que le fuera muy difícil llegar a un acuerdo con los ingleses sobre la nacionalización de la Anglo-Iranian. Porque una vez que llegase a un acuerdo que de manera realista implicaría al menos algún elemento de compromiso, en cierto sentido habría pactado con un enemigo con el cual jamás estaría de acuerdo. Londres respondió a la inflexibilidad de Mossadegh, organizando un boicot total del petróleo iraní, considerando que pertenecía legalmente a la Anglo-Iranian y no al gobierno de Teherán. Gracias a la solidaridad irrestricta de los países occidentales hacia Inglaterra y a la supervisión de la Armada Real, no salió ni una sola gota de petróleo del puerto de Abadan. Debido a este despiadado embargo, Irán casi se arruina. Mossadegh, que quería solucionar esta crisis económica sin precedentes, fue a abogar por su causa ante Washington. Sin embargo, se rehusó a seguir el consejo de Estados Unidos de mostrar moderación y, debido a esto, su futuro político sería muy corto. En Teherán obtuvo un apoyo enorme del pueblo, pero sus partidarios cada vez tenían más y más enfrentamientos con los seguidores del Shah, quienes querían negociar el fin del embargo lo más pronto posible. Durante julio y agosto de 1953, las cosas se aceleraron. Mossadegh organizó un referéndum solicitando poderes plenos, el cual ganó fácilmente. Pero el Shah disolvió la Asamblea Nacional, destituyó a Mossadegh y salió precipitadamente del país rumbo a Italia. El país estaba acabado y al borde de una guerra civil, el momento ideal para un golpe de Estado que fue dirigido por el general Zahedi,
compañero cercano del Shah y quien era apoyado activamente por los servicios secretos de Inglaterra y más aún por la CIA. En aquel momento, Estados Unidos enfrentaba el apremiante asunto de contener el comunismo a nivel global. Existía la preocupación de que un Irán desestabilizado abriera las puertas para que el comunismo se propagara y que éste tuviera en el país persa una influencia mayor de la que ya tenía. Así que hubo una profunda motivación estratégica para tratar de lograr cierta estabilidad en Irán. Sin embargo, y esto ocurre con el tiempo, no necesariamente estuvo presente desde un principio. Una vez que los estadounidenses se convencen de que Mossadegh no puede estabilizar a Irán, que su posición generaba inestabilidad, es muy probable que eso los haya llevado a articular el golpe de Estado que sacó a Mossadegh del poder. Así que la posición de Washington fue crucial, increíblemente influyente, bastante poderosa y muy decisiva en la forma como se trató toda la disputa. Mossadegh fue derrocado y puesto bajo arresto domiciliario. Se restableció el orden con mucha brutalidad y el Shah regresó de su corto exilio bajo la protección de Estados Unidos. Se valieron de su posición dominante para reorganizar el sector petrolero ellos mismos. El propio presidente de Estados Unidos, el prestigioso general Eisenhower, fue recibido en Teherán con gran ceremonia. Tomó la iniciativa de dirigir una conferencia internacional que en diciembre de 1953 llevó a la creación de un consorcio controlado principalmente por las grandes compañías anglo-estadounidenses y con una modesta participación de la compañía francesa de petróleo CFP. En los años venideros, el sector petrolero iraní experimentó un tremendo desarrollo. El antiguo dominio británico estaba acabado. Desde entonces y hasta la caída del Shah en 1979, Estados Unidos se apropiaría de Irán. El caso del Canal de Suez. 3 años después del desafortunado intento de Mossadegh, Gamal Abdel Nasser, un oficial egipcio de 35 años, asumió el reto y utilizó el petróleo como un arma contra los países occidentales. Aunque Egipto era un modesto productor de petróleo, poseía un tremendo activo geoestratégico, el Canal de Suez, principal vía de transporte para el crudo del Medio Oriente hacia Europa. El 23 de julio de 1956, un mes después de su elección como presidente del país, con un estallido de risa, Nasser proclamó la nacionalización del Canal de Suez, que hasta entonces había sido manejado por los franceses e ingleses. Con la ayuda de Israel, los europeos trataron de recuperar el canal por la fuerza y lanzaron una expedición que estaba bien organizada desde el punto de vista militar, pero que resultó ser un desastre político. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos quería mantener su influencia en la región. Por consiguiente, forzó a los franceses e ingleses a retirarse. La respuesta de Nasser al ataque franco-inglés fue cerrar el canal y sabotear el tránsito de barcos. El resultado de esto fue que los suministros de crudo a Europa colapsaron y los precios se dispararon. En 1956, 10 años después de finalizada la guerra, Francia reintrodujo los cupones de racionamiento de combustible, reviviendo recuerdos oscuros entre los conductores. La nacionalización del Canal de Suez fue un momento crucial en la lucha de los árabes nacionalistas por controlar el petróleo. En particular, el hecho de que esta nacionalización fuera un éxito detuvo el sentimiento de fracaso que tenían los países árabes y los países petroleros en general desde la caída de Mossadegh y su fracaso en nacionalizar el petróleo en Irán. Se percataron de que sí era posible. Se dieron cuenta de que las cosas no se detuvieron después de Mossadegh y que podían luchar contra las grandes potencias del planeta y los grandes grupos económicos occidentales. Cuando Nasser exitosamente logró la nacionalización del Canal de Suez, de alguna forma labró el camino a otras nacionalizaciones petroleras en los años 50 y 60 en países como Siria, por ejemplo,
y el mismo Egipto y Argelia más adelante, antes que ocurrieran las grandes nacionalizaciones de los 70, específicamente en la región del Golfo Pérsico y África del Norte. Europa se enfrenta a las grandes. Los países exportadores en vías de desarrollo no eran los únicos que trataban de librarse de la omnipotencia de las grandes. Europa, que dependía de los suministros de petróleo de las grandes, luchaba por ser independiente en materia energética. Las refinerías francesas, que habían sido las más eficientes antes de la guerra, fueron completamente destruidas por los bombardeos de los aliados en 1944. El gobierno provisional del general de Gaulle, así como los gobiernos siguientes que tuvieron que enfrentar esta situación, restauraron y actualizaron la política petrolera de 1920. Especialmente la jurisdicción de 1928, que le concedió al Estado francés el monopolio de las importaciones de los productos petroleros. Como dijo un senador, enfrentemos a las omnipotentes compañías extranjeras. Las grandes, como British Petroleum y ESSO, que son sus nombres modernos, operaban en Francia. Tenían refinerías, estaban muy bien representadas, poseían una red de distribución y sobre todo tenían un equipo de cabildeo. Podían ejercer mucha presión. De manera que Francia necesitaba contrapoderes para no ser tragada por las grandes, cuya mala reputación en tiempos de guerra empeoró después. Inmediatamente después de la guerra se tomaron medidas para luchar contra el cabildeo petrolero anglo-estadounidense. La antigua compañía francesa de petróleo, predecesora de Elf Aquitaine, vio crecer su capital y la reconstrucción de las refinerías se convirtió en un deber nacional. La política petrolera francesa era original, ya que estaba dirigida por el Estado y era liberal. Y estos dos componentes resultaban coherentes. La política francesa era diferente, era innovadora y tenía un propósito preciso, que era el mantenerse independiente de las grandes y también de las demás compañías internacionales. Italia, vecina de Francia, experimentó una expansión económica en la década siguiente a la guerra gracias a una industria automotriz de alta calidad y el establecimiento de una industria petrolera estatal. Su historia fue marcada por la encendida personalidad de quien la inició, Enrico Mattei, un hombre con un electrizante pero trágico destino. 27 de octubre de 1962. Un avión se ha estrellado con 3 hombres a bordo. El piloto, un periodista estadounidense, y Enrico Mattei, fundador y director de Eni, la compañía petrolera estatal más grande del mundo occidental. Estoy completamente destrozado por esta tragedia. Con la muerte de Enrico Mattei, se ha ido un protagonista grande de la reciente historia política y económica de nuestro país. Él fue un héroe de la resistencia y construyó el milagro de la economía italiana. El Estado ha perdido a uno de sus más fieles servidores. Tenía tanto prestigio que ha sido la única figura de la historia petrolera en tener un funeral nacional. Su muerte marcó el fin de la época heroica de la industria petrolera italiana. Su historia comenzó en las peores condiciones posibles, durante los oscuros tiempos de la posguerra. Italia era un país derrotado y devastado, cuya economía dependía esencialmente de Estados Unidos. Sin recursos y sin una industria petrolera, tenía que depender de las grandes para el suministro de combustible. La AGIP, una pequeña compañía petrolera paralizada creada por los fascistas, era la única entidad que le hacía frente a la hegemonía de las grandes. Nadie creía que tuviera futuro, excepto Mattei, quien estaba dispuesto a dirigirla. Sería el punto de partida de sus futuras luchas. Su propósito era crear una compañía estatal para detener el monopolio de las grandes. Lo logró en 1953, cuando fundó y se convirtió en el presidente del ENI, Ente Nacional de Hidrocarburos, que estaba totalmente controlado por el Estado italiano.
Tan pronto como asumió el cargo, tuvo la oportunidad de mostrar cuáles eran sus planes. Decidió nacionalizar un depósito de gas en el norte del país. Estados Unidos entendió que la situación era delicada, así que a través de su embajadora, la señora Lucy Booth, trató de oponerse alegando libre competencia, pero todo fue en vano. Mattei, valiéndose de su influencia dentro de la democracia cristiana y de su prestigio como antiguo antifascista, presentó y fue aprobada una ley que evitaba que Italia cayera en las manos de las grandes compañías anglo-estadounidenses. De ahí en adelante tuvo libertad para darles rienda suelta a sus ambiciones. Durante los años siguientes, envió equipos en busca de nuevos yacimientos en los países del sur para que Italia pudiera tener suministros independientes. Era un humanista cristiano que permaneció fiel a su modesto origen y, como tal, su trato con los países del tercer mundo estaba basado en el respeto y el apoyo. Tal fue el caso con Nigeria y también con Egipto. En 1955 le ofreció un contrato de asociación a la Compañía Petrolera Nacional Egipcia, que era mucho más beneficioso que los viejos contratos de concesión que las grandes le habían impuesto al país árabe. 2 años después, adoptó la misma estrategia en Irán, provocando la ira de los estadounidenses, ya que ellos habían impuesto su poder en la región desde la caída de Mossadegh. El embajador de Estados Unidos llegó al extremo de sugerirle al Shah de Irán que no aceptara este nuevo tipo de acuerdo. Aunque el Shah estaba comprometido con su benefactor norteamericano, no podía aceptar tal injerencia en un asunto nacional y así le abrió las puertas al ENI. En 1960, Mattei dio un paso más allá hacia la independencia energética al iniciar negociaciones para comprar crudo y gas a los soviéticos a través de la intermediación de Alexei Kosygin, quien era viceprimer ministro del gobierno de Khrushchev. En aquel tiempo, la Unión Soviética era un productor grande de petróleo, ya que representaba 15% de la producción mundial. Los soviéticos, más que felices de vender sus productos y de entrar en el mercado occidental, le propusieron condiciones contractuales muy ventajosas a ENI para el suministro de crudo y gas. En plena Guerra Fría, los estadounidenses recibieron esto como una doble bofetada. Para ellos, Mattei era un traidor ante el mundo libre por hacer tratos con los comunistas y por competir deslealmente contra las grandes, ya que compraba productos crudos y no refinados, como había sido la regla hasta entonces. No obstante, para Mattei representaba los medios de hacer realidad su sueño, darle una industria refinadora y petroquímica a ENI y, por tanto, a Italia, con una de las plantillas de más alto nivel técnico de toda Europa. Le tomó menos de 10 años lograr el milagro italiano. Provocando al Goliat de las grandes y encarnando a David, Mattei construyó las bases para el cambio profundo que el mundo petrolero experimentaría en los años 60. El inicio de la OPEP. Bajo el conflictivo ambiente de la Guerra Fría a comienzos de los años 50, la ideología marxista prevalecía en los países subdesarrollados que luchaban por su independencia. La revolucionaria Cuba se convirtió en modelo para los movimientos guerrilleros que se desarrollaban en Latinoamérica, mientras antiguas potencias coloniales europeas enfrentaban guerras de liberación en sus colonias foráneas. Líderes de 24 países africanos y asiáticos, países no alineados, como eran llamados, se reunieron en 1955 en la conferencia de Bandung. Allí se cristalizó la voluntad política hacia la autodeterminación de sus pueblos, junto con una voluntad más fuerte para controlar sus economías. En este explosivo contexto internacional, Shell y British Petroleum, seguidas rápidamente por otras grandes, decidieron en forma unilateral reducir el ya disminuido precio de venta del petróleo en 9% debido a una superproducción. Esta decisión provocó la ira de los países productores en vías de desarrollo, ya que el petróleo era su principal fuente de ingresos. 2 hombres habrían de dirigir la lucha que, poco a poco, debilitaría el poder de las grandes. Se trataba de Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Energía de Venezuela, quien era altamente apreciado por los líderes petroleros de los países árabes, y su contraparte saudita, Abdallah Tariki, un nacionalista radical a quien los estadounidenses llamaban el Jeque Rojo. Tariki y Pérez Alfonso establecieron de inmediato el objetivo principal de oponerse a la caída de los precios del petróleo.
Recíprocamente, la cuota de beneficios de los países productores tenía que aumentar, ya que era muy baja. Una vez que estos objetivos fueron claramente establecidos, se hizo un anuncio en el primer Congreso Árabe del Petróleo, en El Cairo, donde Pérez Alfonso se invitó a sí mismo, ya que era venezolano y no árabe. Durante el Congreso y fuera de él, se llevaron a cabo reuniones secretas. Ahora, ¿por qué eran secretas? Porque en ese tiempo estos países les temían a las naciones occidentales y el poder de sus compañías petroleras, que habían enviado a representantes suyos al Congreso y que supervisarían las reuniones entre los diferentes estados. Estos dos hombres organizaron reuniones secretas a las que también asistieron los iraquíes, los cuvaitíes y los iraníes. Y es aquí donde decidieron hacer un pacto, que fue llamado el Pacto de Mahdi, llamado así por el balneario egipcio donde se realizó. En él establecieron claramente que reaccionarían si el precio del petróleo era reducido de nuevo. Por supuesto, las grandes no tomaron estas advertencias en serio. El 10 de septiembre de 1960, un año después de la reunión secreta de Mahdi, los representantes de los países que firmaron el pacto, Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, se reunieron de nuevo en Bagdad. Después de 4 días de acaloradas discusiones ocasionales, los delegados acordaron finalmente crear una asociación dirigida a defender sus intereses comunes. Sería llamada OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. La tarea principal de los países miembros, como lo es hoy en día, era establecer un precio de venta común para el petróleo. En los países occidentales, la creación de la OPEP fue ignorada, desestimada o vista con escepticismo. El Washington Post escribió que la OPEP era un conglomerado belicoso de emiratos, jinetes de camellos y repúblicas bananeras. Los círculos petroleros predijeron que duraría solo unos pocos meses antes de que se disolviera. No obstante, a más de 40 años después de su creación, la OPEP aún es uno de los más importantes protagonistas en el escenario petrolero internacional. Durante las décadas de 1960 y 1970, a los 5 países fundadores, Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Kuwait e Irán, se unieron otros 6 países: Qatar, Libia, Indonesia, Abu Dhabi, Argelia y Nigeria. Los 11 dominaban el mercado, representaban 54% de la producción mundial, 70% de las reservas comprobadas y 85% de las exportaciones. A pesar de la increíble fuerza que representaba la OPEP en la economía mundial, no pudo librarse del poder de las grandes durante sus primeros 10 años de existencia. En este contexto de dominación de las grandes, Pérez Alfonso y Tariki, los 2 padres de la OPEP, pagarían caro por el espíritu de independencia. El primero sería Tariki en 1962. Tariki tenía reputación de ser antiestadounidense, y una de las razones por tener esa reputación es que quería una proporción mayor del valor económico del petróleo para su país. Era un hombre radical. No estoy muy seguro de qué papel tuvimos nosotros en hacer que fuera despedido, pero ciertamente fue destituido de su cargo. El jeque Yamani, quien al menos era tan inteligente como su predecesor y muchísimo más afable que Tariki, le sucedió en el cargo de ministro del petróleo. El jeque Yamani, el hombre de la sonrisa eterna, era un abogado experimentado y un astuto diplomático. Durante 20 años fue una de las figuras clave de la OPEP. Siempre creí en la evolución. No creo en la revolución. Y no se puede nacionalizar el precio del petróleo así nomás, a no ser que se cuente con el potencial humano, la experiencia y la habilidad para lograrlo.
Nosotros no contábamos con eso, así que opté por una posesión gradual de nuestros recursos petroleros. En 1963, Pérez Alfonso, desilusionado al ver a la OPEP desgastarse en asuntos intrascendentes e intrigas de palacio, en lugar de dedicarse a la emancipación del tercer mundo, renunció apenas un año después que su amigo Tariki fuera destituido. En lo sucesivo, Pérez Alfonso decidió actuar al margen de la OPEP, que se convirtió en su remordimiento de conciencia, luchando arduamente por el medio ambiente y el ahorro de energía. La nacionalización del petróleo. Durante la década de 1960, el conflicto entre el norte y el sur empeoró. En este contexto, el petróleo se convirtió en un objetivo capital, tanto en el plano político como en el económico. 3 países árabes miembros de la OPEP, Argelia, Libia e Irak, constituirían la vanguardia de la lucha por venir. A diferencia de Arabia Saudita e Irán, vistos como títeres en las manos del enemigo imperialista, estos países profesaban una ideología revolucionaria y sus líderes respectivos, Boumedienne, Gaddafi y Saddam Hussein, eran impulsados por un odio visceral antioccidental. La determinación de los 3 rápidamente sacudió y despertó a la OPEP del entumecimiento. Argelia, un miembro reciente que se había unido a la OPEP en 1969, lideró esta cruzada del petróleo. A diferencia de otros países de la organización, Argelia obtuvo su independencia en 1962 a través de las armas, luego de una dura y larga guerra de 7 años contra Francia. De manera que para este recién liberado país, su fervor revolucionario era su principal activo, el cual Argelia decidió dedicar al petróleo del Sahara, su mayor riqueza. La aventura petrolera de Argelia había comenzado 10 años atrás, en 1952, 2 años antes de que comenzara la rebelión, cuando el país aún era una colonia francesa. De acuerdo con la política francesa sobre la exportación de petróleo desde sus territorios colonizados, algunos geólogos no conformistas apostaron a favor del petróleo argelino del Sahara, a pesar del escepticismo de los expertos petroleros internacionales. Era una apuesta muy riesgosa, ya que las condiciones climáticas eran extremas y el área, que era más grande que Francia, era desierta, sin vías de comunicación ni viviendas. Después de 4 años de perforaciones secas y arduo trabajo, el éxito al fin llegó el 16 de junio de 1956. Un torrente de petróleo emergió desde 3.000 metros de profundidad en Hassi Messaoud. El yacimiento de gas de Hassi R'Mel fue descubierto poco tiempo después. Con estos 2 gigantescos yacimientos, Francia entró a formar parte de las principales naciones petroleras. La prensa cubrió el descubrimiento con beneplácito y la fiebre del oro negro se apoderó repentinamente de la población francesa. Hasta el general de Gaulle atrajo la atención pública al visitar el yacimiento de Hassi Messaoud. En 1960, mientras escalaba el conflicto argelino, el Sahara suministró a Francia y Europa primero petróleo y luego gas. Para ese momento se habían iniciado negociaciones secretas entre el gobierno francés y el gobierno provisional revolucionario argelino. Desde el principio, el tema del petróleo del Sahara fue motivo de acaloradas discusiones. Esto retardó en al menos un año el fin de la guerra, que finalmente concluyó con la firma de los acuerdos de Evian en 1962. Los acuerdos de Evian eran un compromiso que recogía las posiciones de ambas partes. Por un lado, los argelinos reclamaban la soberanía sobre sus recursos naturales en el Sahara, los cuales pertenecían al subsuelo de Argelia. Por otro lado, los franceses sabían lo importante que eran estos recursos petroleros y querían, al menos, un acceso directo a ellos, si no relativamente exclusivo, dada la competencia que existía en la época. Debemos tomar en cuenta que fue a comienzo de los años 60 cuando estalló el consumo de petróleo a nivel mundial y la producción de crudo aumentó. No había problemas en aquel tiempo. Había enormes yacimientos petrolíferos en todo el mundo. El Medio Oriente, Libia y otros crecieron. La tasa de consumo mundial de petróleo aumentó principalmente por la industria automotriz, pero no era la única causa. En ese momento usábamos el petróleo para la generación de electricidad.
Por eso es que los franceses insistieron en tener una posición, si no exclusiva, privilegiada. De modo que los acuerdos de Evian fueron el resultado de esta voluntad y así se creó un sistema específico para el petróleo y el gas argelinos. Se constituyó una organización específica en el Sahara para el desarrollo y la explotación del petróleo argelino en el sur del país, conjuntamente con Argelia. A pesar de los acuerdos, las relaciones franco-argelinas siguieron empeorando en los años siguientes a la independencia. Pero para todo efecto práctico, los yacimientos petrolíferos del Sahara seguían siendo enclaves franceses explotados por dos compañías, Total y Elf Aquitaine, que poseían 90% de las acciones. Aunque se creó una compañía nacional, Sonatrach, los argelinos no pudieron controlarla por sí solos, al menos durante los primeros años, por lo que acusaron a los franceses de haberles dejado solo retazos de la riqueza petrolera. La tensión escaló otro peldaño cuando el coronel Boumedienne, un radical de la Guerra de Liberación con profundos sentimientos antifranceses, lideró un golpe de Estado en 1965. La amenaza de nacionalización de las compañías francesas se hacía cada vez más inminente. Debemos situar el problema de la nacionalización en su contexto a comienzos de los años 70, cuando a nivel mundial aún existían problemas referentes a la liberación nacional y hasta el derecho al crecimiento económico. La gente comenzó a cuestionar las relaciones económicas internacionales, es decir, a defender el derecho de los países del tercer mundo, agrupados también en diferentes asociaciones, al crecimiento económico. Y este derecho significaba estar en contradicción con aquellos que estaban encargados, los que tenían todo el poder. A las compañías extranjeras no les gustó eso para nada, especialmente a las francesas, que poseían el 90%. La confrontación franco-argelina terminó repentinamente el 24 de febrero de 1971, cuando Boumedienne, siguiendo el consejo del futuro presidente argelino Bouteflika, rompió las conversaciones con los representantes franceses y por primera vez en la historia de la OPEP se atrevió a imponer una decisión unilateral y soberana a sus poderosos interlocutores. Ha llegado el momento de tomar nuestras propias decisiones. Anuncio oficialmente, en nombre del gobierno y del Consejo Revolucionario, que desde ahora hemos tomado la decisión de expropiar el 51% de los activos de las compañías petroleras francesas. Estas son las decisiones que quería anunciar en esta ocasión, en nombre de la revolución, del gobierno y del pueblo argelino. El joven presidente Gaddafi, vecino libio de Boumedienne, también era coronel y un revolucionario de línea dura. Fue el primero en ser afectado por el alboroto argelino. Solo tenía 31 años cuando tomó el poder después de derrocar al viejo rey Idris a través de un golpe de estado militar 3 años antes, en septiembre de 1969. Había heredado un tesoro petrolero del rey y quería usarlo como la fuerza motriz de su revolución, pero necesitaba controlar las compañías independientes estadounidenses. Estas se venían aprovechando de la regalía arcaica que había controlado el país durante los últimos 10 años. Habían estado en el país desde la década de 1950, al principio de la exploración petrolera. En 1962, Libia se unió a la OPEP y pronto se convirtió en uno de sus mayores productores. En aquel tiempo, el Reino de Libia era un genuino paraíso petrolero para las compañías independientes extranjeras. Como bien lo dijo un asesor petrolero del presidente Nixon, puede confiarse en el régimen del rey Idris porque es corrupto.
Todo cambió cuando Gaddafi tomó el poder. Primero, en 1970, creó una compañía petrolera nacional para controlar la distribución local y luego firmó un acuerdo de cooperación con la Unión Soviética. Los petroleros de Estados Unidos se dieron cuenta de la amenaza que se cernía sobre ellos cuando se hizo evidente que Gaddafi no vacilaría en quitarles las concesiones, así tuviera que solicitar la ayuda técnica de los soviéticos. Siguiendo el consejo de Boumediene, Gaddafi convocó a cada gerente de las compañías estadounidenses para negociar el precio del crudo. Como dijo Walter Levy, los cambios de vientos en la industria petrolera de Libia se han convertido en un huracán. El acuerdo de Trípoli del 2 de abril de 1971 puso fin a la crisis. Contra todas las probabilidades, Gaddafi, apoyado por los líderes de la OPEP, logró un aumento récord de 30% sobre el precio del barril. En 1972, un año después de la victoria de Gaddafi, le tocó el turno a Irak para experimentar la fiebre del nacionalismo petrolero. El país estaba gobernado por el partido Ba'ath, cuyo sueño era unir el panarabismo y el socialismo. La compañía Iraq Petroleum, que era llamada la Vieja Señora de Londres y que había sido fundada 50 años atrás bajo el protectorado británico, estaba en decadencia. Ya había sufrido una derrota cuando el general Qassem formó la República, acabando con la monarquía instaurada por los ingleses. En 1965, Qassem se desquitó con la política de no inversión de la compañía Iraq Petroleum al revocarle 99,5% de las concesiones en superficie, dejándole solo las zonas ya explotadas. 7 años después, en 1972, Saddam Hussein, el hombre que lo derrocó y tomó su lugar, dirigió la última batalla de la nacionalización. Aunque solo era vicepresidente en ese momento, tenía todo el poder. Al igual que sus colegas Boumediene y Gaddafi, Saddam Hussein aún era muy joven y tenía poca experiencia. Sin embargo, ya era un temido estratega y un político astuto. Antes de tomar cualquier decisión, quería estar seguro de que la Unión Soviética lo apoyaría, de manera que hizo una visita de Estado al Kremlin. Los soviéticos estaban felices de alejar a Irak de la influencia occidental, así que le dieron total apoyo a sus planes y le ofrecieron también asistencia técnica de ser requerida. En junio de 1972, aliviado por esta promesa, Irak impuso drásticamente la nacionalización de la compañía Iraq Petroleum. Los magnates petroleros ingleses y estadounidenses tuvieron que irse y pronto fueron reemplazados por técnicos soviéticos. En apenas 16 meses, 3 miembros de la OPEP lograron estremecer el poder de las grandes al controlar al menos una parte de la producción. Esta victoria representaba más que un temor para los países industrializados, ya que se estaban volviendo más y más dependientes del petróleo de los países de la OPEP. En este contexto explosivo, toda la región petrolera era un barril de pólvora. Un año después, la guerra del Yom Kippur desató la que luego fue llamada la primera crisis petrolera.